Juan Ignacio Crespo, analista económico, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se va a poner de moda la regla de Taylor y el estar detrás de la curva después de la conferencia de ayer de James Bullard? Bueno, sí, siempre hay alguien que recuerda la regla de Taylor de vez en cuando, pero no porque se la recuerde produce ningún efecto en la política de la Reserva Federal. O sea, que puede producirlo o puede no producirlo. Estamos en un momento en el que la Reserva Federal se propone subir los tipos de interés de manera acelerada y también empezar a reducir también de forma acelerada el tamaño del balance, que ahora mismo se acerca a los 9 billones, trillón de dólares, y por lo tanto pues una situación en la que es normal que la reacción en los mercados sea de enorme inestabilidad, que naturalmente se suma a la que ya ha provocado la guerra en Ucrania. Hoy me parece que es muy interesante observar eso a lo que ustedes han hecho referencia, y es que el portavoz del Kremlin ha lamentado las pérdidas de vidas humanas y prácticamente están dando por hecho que la operación en Ucrania ha fracasado, por lo menos en lo que eran sus objetivos máximos. Política monetaria dice, bueno, a partir de ahora dice Jerome Powell que hay un error a la hora de ver esa curva de 2 y 10 años del bono americano, que hay que mirar otras curvas, y ahí dice que hay un aterrizaje suave. ¿Hay un aterrizaje suave o se percibe recesión, como ya empiezan a decir gran parte, o en este caso la banca alemana, recesión en el cuarto trimestre de 2023 y el primero del 24? A ver, Powell tiene razón en que no solo hay que mirar que se ha invertido la curva de tipos de interés entre 2 y... Perdón, Juan Ignacio. Que Powell tiene razón cuando dice que no solo hay que mirar la inversión de la curva entre 2 y 10 años, por cierto, que es una inversión que ya ha desaparecido, ya se ha desinvertido, es decir, duró un par de días o 3 la inversión. Tiene razón en eso, pero esas palabras en su boca suenan a excusa completamente, ¿no? Excusa por no haber tomado medidas precautorias mucho antes de reducir el ritmo de la compra de bonos en el mercado americano, etcétera, ¿no? O haber empezado incluso a subir tipos de interés antes. Pero vamos, puede tener razón en que hay que mirar otros elementos de juicio, y no solo el de la curva en cuanto a la posibilidad de una recesión o de un aterrizaje suave. El aterrizaje suave también es algo que siempre dicen los bancos centrales como pura propaganda, porque rara vez se produce. A lo mejor podemos hablar del año 94, en el que una subida inesperada de tipos de interés a principios de febrero provocó que todos los mercados se pusieran patas arriba, las bolsas cayeran, la rentabilidad de los bonos subiera mucho, es decir, el precio de los bonos bajara, y parecía que era un año que anunciaba una recesión. Sin embargo, esa recesión no se produjo, pero eso es muy raro. Normalmente, cuando los tipos de interés se suben, y se suben con la velocidad a la que el mercado está descontando ahora mismo que lo va a hacer la Reserva Federal, con 8 o 9 subidas de tipos de interés y a la vez la reducción del tamaño del balance, pues sería muy raro que esto no terminara en una recesión, dado que no solo se combina esa subida, no solo se produce esa subida de tipos de interés, sino que se combina con una subida fortísima del precio de las materias primas, y en particular del precio de las materias primas energéticas. Todos tenemos en la cabeza las recesiones más importantes de los últimos 70 años, que han coincidido con subidas inesperadas por una u otra razón y muy fuertes del precio del petróleo en 1974, en el 79, en el 90, y ahora mismo con una subida tan fuerte no solo del petróleo, sino también de las otras materias primas energéticas, y todo combinado con una guerra ahora, como fue combinado con una guerra en el 74, en el 79, en el 90, es decir, que prácticamente es una situación calcada de todo lo peor que ha sucedido en los últimos 70 años. A partir de ahí, ¿cómo ve el precio del petróleo con la liberación de los barriles, esos 250 millones de barriles
a 6 meses vista, 120 ya encima de la mesa, 240 en esos 6 meses por delante, suficiente para mantener al precio del barril por debajo de los $100 y dar un poco de respiro a la inflación a Occidente? Podría ser dado que se combina esa intervención para liberar petróleo de las reservas estratégicas de todos los países que forman la Agencia Internacional de la Energía, se combina con que la economía se va a desacelerar por la subida de tipos de interés, por las sanciones a Rusia, etcétera, y por lo tanto esa combinación puede que diera lugar a que los precios del petróleo ya no volvieran a niveles altísimos o no a ese ritmo de subida tan fuerte que anunciaban hace un mes y que llevaron los precios hasta por encima de $130 el barril, es decir, muy cercano a los máximos históricos del año 2008. Es algo que yo he comentado en mis artículos, que dentro de un año, incluso que después del verano, decía textualmente que el gobierno español se estaría arrepintiendo del pollo que ha montado en la Unión Europea y que dentro de un año seguramente el precio de la energía sería la menor de nuestras preocupaciones, ¿no? Pero por esa combinación en la que si se desaceleran las economías e incluso si entramos en recesión, como a mí me parece muy probable que será, pues el precio de la energía retrocederá, claro. Entonces, bueno, habremos arreglado un frente, pero tendremos completamente desarreglado otro. Hay que tener en cuenta una información que yo reflejaba, creo que ayer o antes de ayer en la newsletter, creo que era ayer, y es que el Instituto Kiel, que es un instituto muy prestigioso en Alemania, sobre la base de observar el tráfico en 500 puertos de todo el mundo, llegaba a la conclusión de que en marzo el comercio mundial había caído un 2,7%. Naturalmente los más afectados en importaciones y exportaciones eran Rusia y Ucrania. Con la situación tal y como está, pues parece que esa desaceleración del comercio global, uniéndole además a lo de la guerra en Ucrania, los cierres de la economía china todavía por la política de COVID-0, pues parece que no se encamina sino a una recesión, a una desaceleración muy fuerte del comercio global y por lo tanto pues también de las industrias de todo el mundo, y eso pues llevaría a bajadas de tipo, a que los precios de la energía y de las materias primas pues no alcanzaran los precios estratosféricos de las últimas semanas. ¿Nos sirve el dólar rublo para entender también cómo va marchando esa parte económica de la guerra de Ucrania? ¿Y nos sirve también para ver un cambio de modelo o estamos demasiado lejos de un cambio de modelo monetario en el sentido del dólar en una pelea contra rublo y sobre todo contra yuan? A ver, el declive del dólar y el declive del imperio americano es una cosa muy excitante y con la que desde hace 40 años, 50 años, se vienen publicando multitud de artículos. La comparación con el declive de otros imperios como el británico, el español o el romano, que digamos que es el paradigma de todos los declives de un imperio, pues hace artículos muy bonitos, pero desde luego es muy poco realista y es pensar en una aceleración un poco excesiva. No sé dentro de 100 años lo que va a ocurrir, pero a corto plazo ni el dólar va a dejar de ser la moneda más importante, ni Estados Unidos va a dejar de ser quien marque un poco el ritmo de la economía mundial. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Si el yuan quiere sustituir al dólar parcial o totalmente, tiene que eliminar su superávit de balanza de pagos, uno de los elementos fundamentales por los que el dólar es la moneda de referencia, es por la capacidad de Estados Unidos de poner en circulación ese medio de pago que es el dólar todos los años por su inmenso déficit comercial, y nadie está dispuesto a asumir el relevo en ese papel. En cuanto a la cotización del rublo, bueno, pues cuando una moneda deja de estar cotizada libremente, cualquier cotización que veamos es artificial, no tiene nada que ver con la realidad. ¿Qué parte de esa mejoría se debe a que las sanciones no están haciendo un daño tan enorme como se pensaba? ¿Y qué parte
a la manipulación del gobierno, simplemente fijando un tipo de cambio que ya no tiene nada que ver con los mercados internacionales, pues eso puede ser sujeto de discusión, pero la cotización del rublo ahora no significa absolutamente nada. ¿Debe preocuparse la economía por ese repunte del coronavirus en China? Sí, doblemente por lo que significa de pérdidas de vidas humanas, por lo que significa de pérdidas de horas de trabajo y por el lugar tan importante que tiene China como suministrador de productos de todo tipo a Occidente. Mientras China siga con la política de COVID-0, pues esos cierres van a hacer que la economía china se desacelere muchísimo más de lo que lo está haciendo en un periodo además de problemas graves con el sistema bancario del que no se habla nunca, quebrado, porque cuando quiebran las inmobiliarias todos sabemos que una parte del sistema bancario está quebrado y además son problemas que el sistema bancario chino viene arrastrando desde hace más de 20 años y por lo tanto el impacto en la economía china en el crecimiento de este año va a ser muy grande, ¿no? Un impacto negativo, claro, que bajará a lo mejor pues, al 3 o el 4% el crecimiento de la economía china. Y eso pues, tendrá también su resultado, su impacto en el resto de la economía global, que, como decía antes, pues, tiene toda la pinta de que se va a hacer desacelerar mucho y las principales economías probablemente entrando en recesión a finales de año o en algún momento del año que viene. Ignacio Crespo, analista económico, buen día, gracias por esa visión, buen negocio. Gracias, igualmente.